Bueno, para que nos persiga el objeto, bueno, a ver, perseguir es un comportamiento bastante complicado. Vamos a ver primero cómo se mueve el objeto, ¿vale? Lo primero que necesitaremos es acceder a la posición y vamos a necesitar hacer que el vector de posición global que decíamos antes, sume valores, ¿vale? ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Pues bueno, vamos a sacar aquí transform.position, que es el acceso al vector de posición global, operador de asignación, porque siempre que modifiquemos una variable, aunque sea de un componente, vamos a poner nombre de la variable y operador de asignación. Y aquí a la derecha podremos poner cualquier tipo de vector nuevo, ¿vale? Podemos asignar un vector nuevo y hacer que la posición pues, sea otra, o incremento sobre el vector. Forma de currar con esto, pues bueno, podríamos hacer una cosa como, por ejemplo, a la posición le asigno un nuevo vector 3, que es el 0, 0, 0. Ya vimos que la forma de asignar valores a los vectores, la forma general, por así decirlo, era esta. Y esto no debería hacer otra cosa más que llevarnos el cubo. Esto de la jerarquía, bueno, vamos a ver qué pasa si dejo la jerarquía rara aquí, que esa jerarquía la quitaré, por cierto. Pues bueno, si ahora hacemos play, vamos a ver cómo se comporta el cubo, porque bueno, el cubo se nos ha ido en teoría a la 000. ¿Cómo lo podemos saber? Pues podemos coger, por ejemplo, la directional light, darle el valor 000 de posición, porque ya sabéis que la directional light es aposicional, y si la directional light está encima es que está bien dado, ¿vale? O sea, el cubo se nos ha movido y nos ha hecho caso. Además de esto, ¿qué podremos hacer? Pues igual que con las variables podíamos asignar un valor a lo bruto o podíamos asignar un incremento, con los vectores va a ser parecido. Podemos asignar el valor hacia lo bruto o asignar un incremento de esta manera, ¿vale? Ya sé que empiezan a salir expresiones un poquito raras, pero pensad que esto es variable asignación, una expresión de suma, y es una suma que en un lado tiene una variable que es un vector y en otro lado tiene no una variable, pero tiene un vector en sí mismo. Si, por ejemplo, le metiésemos esto debería hacer que la posición tal cual solamente sume una unidad en z, ¿vale? La suma de vectores es muy sencilla, porque a cada posición xy del vector se le suma la posición xy del otro vector. Bueno, y de hecho, aparte de esto, cuando nos pongamos a mover cosas o a rotar o bueno, a trabajar con vectores generalmente, es raro que tengáis vectores con componentes muy dispares. Normalmente pues siempre hay dos componentes que son 0 y la otra componente que es positiva. Normalmente en comportamientos de juego, cada tecla de control, por así decirlo, se encarga de mover en uno de los ejes y nada más, ¿vale? Bueno, deshago la jerarquía, pero no la deshago por nada, simplemente porque, bueno, no tiene ningún sentido que tenga yo por ahí un objeto vacío como padre de mi controlador. Ahora sí que tengo el cubo con su script en la parte de arriba, y si hiciésemos un play como la Z del mundo, ojo que nos va para la derecha porque tengo la vista un poco girada, este cubete debería comportarse de manera que avance 1 metro en Z en cada frame, y 1 metro en Z en cada frame, en la Z global, por cierto, es una barbaridad, porque estoy a 120 frames por segundo, entonces este cubo pues sale disparado a lo loco. Si quisiéramos menos velocidad, pues bueno, opciones que tenemos, pues una de ellas sería, por ejemplo, pues bueno, cascar aquí un 0,1 F. Esto simplemente al hacer play pues haría que el cubo fuese un poquito más despacito. Incluso una buena práctica que está bien que empecemos a conseguir desde ya, o cuanto antes, es que, vamos a volver un momento a los operadores estos de prueba, a los scripts de prueba. El hecho de poner en el código números así tal cual, sin que estos números estén guardados en una variable, resulta que es una mala práctica, ¿vale? Siempre hay alguna excepción, por ejemplo, pues el +1 y el -1, pues bueno, hay veces no, es muy normal que cuando quieras contar cuentes de 1 en 1, pero siempre que tengamos por aquí algún valorcito, por ejemplo, pues aquí que tenía un 40 tal cual, o aquí un 0,1 tal cual, lo realmente correcto sería que tuviésemos una variable llamada incremento de temperatura y que le diésemos un valor de 0,1 en el editor, y otra variable llamada temperatura de alarma, y que este 40 estuviese en la variable. ¿Qué ventaja tiene eso respecto de esto? La ventaja principal es que estamos haciendo scripts muy pequeñitos todavía, pero cuando tengamos scripts un poquito más grandes, resultará que este +40, bueno, este 40 o este más 0,1 no estarán solamente en una línea de código, sino que tendremos un script de 200 líneas de código y tendremos por ahí cosas como, por ejemplo, pues bueno, avanza en Z 0,1, luego avanza en Y 0,1 también, después retrocede en Z -0,1, y será un incordio cuando queramos que ese 0,1 varíe de valor. Yo ahora mismo he visto que 1 era muy alto, he bajado a 0,1 y he tenido que cambiar un solo punto del código, pero si tuviésemos un script de 100 líneas, de verdad que es un horror luego buscar dónde ha sumado o dónde ha restado 0,1. La práctica correcta sería tener aquí una variable, que lo podríamos hacer de bastantes maneras. O sea, una opción sería tener una variable float llamada velocidad,
Y esta variable float, que ya le daremos luego el valor de 0,1, pues cascarla aquí en la z. Ahí va. Ostras, qué curioso. Me refiero que no sé por qué me ha pegado eso, ¿vale? Bueno, me refiero. Esta sería una buena práctica. Simplemente ahora si, bueno, me saldrá aquí el valor de la variable. Con el valor de 0, cuando yo le casque a play, va a sumar un vector que es 0, 0, 0 y el cubo no se va a mover de aquí bajo ningún concepto. Pero si yo le meto el 0,1 que decíamos antes, pues tenemos que... pues bueno, el cacharrete pues nos avanza, ¿vale? Otro modo de trabajar con esto, que ya es cuestión de gustos, pues podríamos decir que la variable velocidad, en lugar de ser un float, pues es un vector 3, y que en lugar de sumar aquí un nuevo vector 3, bla, 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 pues que sumamos directamente la variable velocidad. ¿Esto cómo nos cambiaría a nivel de editor? Pues bueno, obviamente veremos aquí que la velocidad nos saca pues los tres campos de la estructura, que es y, z, podemos dar aquí el valor de 0,1 y tenemos, oiga, cuidado, un comportamiento exactamente igual. ¿Cuál es la mejor práctica de las dos? Pues es que, si os digo la verdad, realmente en este caso de que queráis que un vector avance, el hecho de tener un... a ver, si el vector solamente tiene una componente diferente de 0, no pasa nada por tener esto como float y meter esta componente en el vector. Pero si tuviésemos un vector rarito, que puede tener valores muy extraños, pues igual sí que te conviene un poquito más sacar una variable de tipo vector 3. Sobre todo recordad que a estas alturas que estamos todavía, que estamos en los principios, interesa mucho que lo que penséis de manera... cuando vayáis a hacer un comportamiento, penséis en qué variables sacar para que ese comportamiento pues bueno, esté bien modelado. Entonces no hay receta única para esto, sino que simplemente pues bueno, piensas en un comportamiento y hay veces que te puede dar por decir, mira, lo voy a hacer con vectores, o otras veces lo vas a hacer con floats. Bueno, a lo que íbamos, este comportamiento es perfectamente válido. Ahora sí que os invito a que hagáis pruebas con transform.rotation. Bueno, ojo con transform.rotation. A ver, es que os invito a hacer pruebas, pero es que transform.rotation, que es esta de aquí abajo, es una cuaternión de estas que os digo que no vamos a tocar nunca porque son infernales de la muerte. Vamos a currar con Euler Angles, que sí que es el vector con grados en X, grados en Y, grados en Z, que es este que veis aquí tal cual. Igual que, aunque aquí se llame rotation, es curioso, pero la rotation de este código es la cuaternión y los Euler Angles de este código son esta variable de aquí. Igual que con la posición había posición local y posición global, con los Euler Angles, si autocompletamos, tenemos los Euler Angles globales, que son los normales, vamos a decir, y los Euler Angles locales, que son los relativos al padre, que además la chuletita esta que os digo que es muy, muy, muy útil, aquí nos lo comenta, ¿vale? Bien. Vale, pues a ver, más cositas que podríamos hacer aquí. Pues a ver, he dicho que llamo esto práctica a perseguir, porque bueno, aunque por ahora esto simplemente avanza para adelante, queremos que sea un comportamiento un poco más inteligente. ¿Qué podríamos tener en cuenta si quisiéramos que este cubo persiguiese a la bolita, que no sé dónde narices está, vale, que está ahí? Pues bueno, resulta que, a ver, vamos a poner el modo de referencia local, que no quiero liarnos. A ver, resulta que si yo conociese el vector que apunta desde este objeto hasta este, que es un vector que puede tener las componentes x, y, z que narices sean, porque la posición de los objetos pues puede variar, podríamos tener un objeto que fuese físico y que se moviese, etcétera. Pues bueno, si yo conociese este vector y hiciese que en la posición de la transform del cubo sumase poco a poco ese vector, tendría que el cubo iría poco a poco hacia el objeto. ¿Cómo puedo obtener el vector que va desde el objeto desde el objeto A hasta el objeto B? Pues a ver, tanto el objeto A como el objeto B tienen su transform.position, y resulta que, dados dos puntos del espacio, dos puntos de coordenada 3D, las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto B me dan exactamente este vector de aquí, ¿vale? Vamos a comprobarlo porque es una operación que la vamos a utilizar a diario prácticamente, el vector diferencia de posición. Y bueno, pues a ver, me voy a sacar una variable nueva porque esto no lo voy a quitar todavía, y vamos a sacar una variable vector 3 que la voy a llamar diferencia posición, así tal cual, ¿eh? Lo puedes llamar diferencia, ¿vale? Vale, aparte del diferencia de posición, joder, yo quiero que el cubo calcule la diferencia de posición de su transform position con la transform position de este tío. O sea, necesitamos tener acceso a este tío. ¿Cómo vamos a sacar el acceso al objetivo? Pues la forma más habitual, o sea, cuando quieres que en Unity dos objetos estén comunicados para intercambiar información, por mucho que solo queramos acceder a la transform, que es verdad que yo podría poner aquí public transform del objetivo, es muy frecuente que directamente saquéis una variable gainObject, la voy a llamar objetivo, y que le deis acceso total al objeto. Esto, pues bueno, es un poco peligrosete porque, a ver, para perseguir a alguien no necesitas tener acceso ni a su rigid body ni a sus scripts ni nada, pero a nivel lógico, y no, o sea, no es algo que suponga más consumo ni nada, o sea, para el ser humano, cuando tienes objetos comunicados, pues lo ves más fácil decir, mira, yo tengo un acceso a un objeto de la escena y que haga algo con el objeto. Si accedo a la transform, guay; si accedo al rigid body, pues bien también, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo nos queda el script, que es este de aquí, del cubo.
Ahí nos sale la variable de GainObject, vamos a decirle que el objetivo es la esfera. Aquí ya sabéis es una variable GainObject, o sea que le puedo meter cualquier objeto de la escena e incluso cualquier prefabricado de proyecto. Y vamos a hacer la cuenta de la diferencia de posición, que vamos a separar un poquito esto en líneas. Y diríamos, venga, pues diferencia, a ver, vamos a ponernos en el punto de vista del novato, ¿vale? Yo quiero asignar este vector. ¿Qué puedo hacer? Pues no tengo otra opción que hacer esto, porque lo único que estamos haciendo hasta ahora es esto, asignar a la variable tal cual. Y resulta que yo aquí quiero coger mi transform position y restarle la transform position del objetivo, que vamos a ver cómo lo hacemos, porque, por cierto, a la hora de hacer esta resta del A menos B, ojo porque estamos restando, podemos restar A menos B o B menos A, ¿vale? Ahora veremos la diferencia. Bueno, yo quiero, a mi transform position, por ejemplo, restarle la transform position del objetivo, ¿vale? Restar seguro. Pero ¿cómo podemos acceder desde el GainObject a la transform? Pues por suerte, a partir de la variable objetivo, con el operador punto nuevamente, tenemos la transform, ¿vale? No tenemos mucho más, esto ya hablaremos más adelante de cómo acceder a rigid bodies o a scripts. Fijaos que de hecho, si intento poner punto rigid body me aparece tachado, porque bueno, esto desde Unity 5, en Unity 4 estaba muy guay porque desde una variable GainObject tenías punto rigid body, punto collider, punto camera, o sea, podías acceder fácilmente a todo y resulta que en Unity 5 quitaron esa opción de que desde la variable GainObject con el operador punto llegases a todo, pero por lo menos mantuvieron la opción de acceder a la transform, ¿vale? Entonces esto es perfectamente válido, o sea, esto funcionaría sin ningún tipo de problema. Y si ignoramos el hecho, o mejor dicho, si evitamos el hecho de que el bicho se esté moviendo, vamos a ver simplemente qué valores toma el vector diferencia de posición. Una forma fácil de empezar con esto es que yo la esfera me la traiga al mismo punto que el cubo y la suba, por ejemplo, un par de metros arriba, porque ahora sé que el vector diferencia de posición debería ser un 0, 2, 0, más o menos, ¿vale? Vamos a dar al play y a ver qué nos dice el vector diferencia de posición, que me dice 0 menos 2, 0, ¿vale? Ojo que, bueno, el 2, por las precisiones malditas y dichosas de los float, me ha sacado esto. Sí, la verdad es que no me esperaba que iba a sacar un... Bueno, no es un 2 exacto, pero bueno. Y este de aquí es un 4,7 por 10 elevado a la menos 7, que es que eso es prácticamente un 2, porque es que es un 0 seguido de 7 ceritos, ¿vale? Bien, entonces tenemos que... ahora vamos a suponer que decimos, vale, conocemos el vector diferencia de posición. Yo os he dicho que si a la posición del cubo le sumo el vector diferencia de posición, debería ir a por el objetivo. ¿Qué pasa? Que si a mi posición yo le sumo este vector, 0 menos 2, 0, vamos a decir, el cubo se nos vendría hacia abajo. O sea, hemos hecho el caso contrario. En lugar de perseguir, debería llamarse escapar, ¿vale? El problema es ese, que he hecho la resta al revés. Es muy normal al principio que os pasen estas cosas de decir, ostras, me está haciendo exactamente lo contrario de lo que quería, y muchas veces es porque no has puesto el orden adecuado de operadores, ¿vale? Esto vamos a traducirlo a... ¿dónde está la fin? Aquí. Esto menos... esto de aquí, la diferencia de posición, bueno, no quito ni el play, que no pasa nada, esto debería hacerse positivo, ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora sí que sí, si conseguimos sumar este vectorcito de diferencia de posición a la posición del objeto, lo tendríamos ya. Vamos a ver qué pasa si, bueno, yo voy a reciclar esta línea de arriba y digo que a la posición yo le quiero asignar lo que ya tiene más el vector diferencia de posición. Vamos a cambiar las líneas de orden. Poco a poco veréis que el orden en el que ponéis las líneas de código sí que empieza a afectar al comportamiento. Aquí realmente no habría mucha diferencia, porque esto, pues bueno, si calculo antes o después, como esto está ejecutándose continuamente las dos líneas seguidas, pues el orden no afecta demasiado. Pero bueno... veo más lógico que eso, que en el comportamiento primero calculemos el vector diferencia y después el vector diferencia lo utilicemos para modificar la posición del objeto. Vamos a guardar y meterle cañita al asunto. A ver si esto lo puedo pausar en el primer frame. Bueno, a ver, el cubo se me ha comido la esfera. Pues bueno, o sea, persigue, lo que pasa es que igual es demasiado rápido, ¿vale? Si la esfera está aquí, se nos va de cabeza por ella, y si la esfera me da por ponerla en lugar de en la menos 7, en la coordenada menos 7000 a 7 kilómetros, pues ahora cuando hagamos play vamos a ver lo que nos hace el cubo, porque el cubo volar ha volado y tenemos el cubo aquí en la coordenada menos 7000 y debería estar aquí debajo la esfera, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que nos está pasando aquí? Pues que bien, que hemos calculado el vector diferencia de posición, pero si conocemos ya el vector diferencia de posición en su totalidad y lo sumamos a lo burro, pues resulta que llegamos al objetivo en un solo frame. De hecho, esto yo tan rápido que no hemos llegado ni a ver el valor de diferencia de posición, porque bueno, hemos hecho la pruebecita de ponerlo arriba, ponerlo abajo, pero bueno, vamos a poner aquí un print diferencia de posición, más que nada para que veáis que o sea, el vector
vector lo estoy usando sin saber lo que guarda. En casos como este en el que tenemos el cubo aquí y la esfera vamos a ponerla cerca del cubo, pero en un entorno bastante aleatorio, en plan pues un poco para arriba potra, un poco para la izquierda y un poquito para atrás, por ejemplo. Pues bueno, el vector diferencia de posición, por cierto, un segundo lo saco con print, sí. Si hacemos play y paramos, pues bueno, nos saca aquí los valores que narices sea, pero bueno, son los valores tal que hacen que el objeto, al sumar ese vector, vaya a la posición del otro. Vale, pues ahora tenemos bueno, vamos a quitar el print, que no nos aporta nada. Ahora tenemos el problema de que queremos que este avance, y podemos poner aquí algún comentario en plan, calculamos el vector diferencia de posición. Esto os vais a tratar de hacerlo, madre mía. Diferencia de posición, y aquí pongo que avanzamos en la dirección, avanzamos en esa dirección, vaya, vamos a ponerlo en castellano. ¿Cómo podríamos suavizar este comportamiento? Pues a ver, hay un puñado de maneras de hacerlo, y uno de ellos es hacer que el vector diferencia de posición, en lugar de asignarse tal cual, se asigne multiplicado por un valor pequeñito. Esto, hemos dicho antes que sumar vectores consiste en coger los componentes x y z y sumarlos uno a uno, y digamos es de sentido común prácticamente. Que restar vectores es un poquito más retorcido, pero que restar vectores nos daba el vector diferencia de posición y nos permitía hacer este comportamiento de acercarnos al objeto. Pero es que hasta ahora lo que hemos hecho de sumar y de restar, que no hemos hecho nada más, de hecho con vectores prácticamente se suma y se resta y ya está, pues resulta que necesitamos modificar este vector de una manera un poco curiosa. Volvemos al operador de multiplicación que comentábamos antes, que bueno, aquí no hemos hecho la multiplicación en sí, pero es que resulta que aunque vector por vector vamos a ver que no es algo frecuente ni normal, vector por número float sí que se usa, y el hecho de que multipliques un vector por un valor float es lo mismo que coger cada componente del vector por separado y multiplicarla por ese número float, ¿vale? Por así decirlo, multiplicando un vector por un... Esto formalmente se llama multiplicar un vector por un escalar, pero vamos a decirlo en términos de programación, multiplicar un vector por un float nos permite alargar el vector si ese float es mayor que 1, o encoger el vector si ese float es mayor que 0 pero menor que 1. Bien, lo único que pasa aquí es que si vamos a multiplicar este vector por un escalar que decíamos, voy a asegurarme de que por prioridad de operandos no se nos resuelva la cosa de manera equívoca. Yo voy a decir que la variable velocidad es un float, que os decía, y a la hora de sumar el vector diferencia de posición voy a sumarlo multiplicado por esta variable de velocidad, que aunque nos está saliendo ya la expresión un poco feucha, estamos haciendo básicamente lo mismo. Lo único que pasa es que ese vector diferencia de posición que iba tan a lo bruto, lo vamos a poder encoger bastante. Bueno, vamos a poder encoger lo que queramos. ¿Yo cuánto lo voy a encoger? Pues vamos a ponerle así un poco a potra. Bueno, esperad que la variable se actualice. Un 0,01, porque, por así decirlo, en cada frame yo conoceré el vector diferencia total y me acercaré un 1% de lo que me falta al objetivo. Es un comportamiento que vamos a ver cómo queda, porque puede ser curioso. Voy a guardar por si acaso. Y el cubete este, ahí tenemos que se acerca, y fijaos el detalle de que cada vez se acerca un poquito más despacio, ¿vale? Esto es por lo que os digo de que realmente lo que le hemos dicho a la máquina es que, conociendo el vector diferencia de posición, sea cual sea su valor, se acerque un 1% en cada frame. La puñeta de esto es que, como siempre nos acercamos el 1% de lo que nos falta, realmente nunca llegaríamos al objetivo, porque aun cuando nos falte una micronésima, sumaremos el 1% de esa micronésima. Entonces esto es probable que lo veamos aquí, que va cogiendo valores cada vez más pequeñitos. Lo que pasa es que al final, por precisión de los float, llegará un momento que, mira, la y ya se ha equilibrado, la x también. Ahora parece que el objeto no se está moviendo, pero, o sea, matemáticamente no debería pasar, porque estamos sumando siempre el 1% de lo que falta, pero como los float tienen esas imprecisiones terribles, que luego, creedme que no afectan, que son una tontería, pero es que al principio, cuando empiezas a hacer cosas básicas, flipas un poco con los comportamientos que tiene. Vale, si la esfera me la llevas otra vez a la coordenada menos 14.000, por tocar un poco las narices, que esos son 14 kilómetros, el cubo que hará, pues el 1% de 14 kilómetros, joder, son 140 metros, o sea que me parece que va a meter un saltaco brutal. A ver un segundo, que estoy desorientado en el espacio 3D, el objetivo lo tengo ahí, muy lejos, pero ahí. El cubete, si le casco un play ahora mismo, pues me debería meter un acelerón de la leche. Ahí lo tenemos, y en el momento que ya se empieza a cortar el vector diferencia de posición, que, ostras, aún le falta, va a llegar, el comportamiento debería ser un poquito, es que un poquito más suave, iba a decir, pero ya veis que de suave no tiene mucho. Vamos a ver si estamos ya casi cerca, o sea, si es que el cubo está, estamos a 9 kilómetros, bueno, cerca. Vamos a ver si vemos el... Uy, es que, a ver, se ha visto pasar el cubo ahí como un poseso corriendo, y
Y nada, y me refiero al final acabará llegando y el comportamiento, pues bueno, o sea, es un poco complicado determinar cuándo narices va a parar, pero esto debería estar a puntito, joder, si es que igual es mejor que lo veamos desde el punto de vista de la esfera. Vamos a pillar el cubo es esa cosa que tenemos ahí. Me cago en la leche, pues sí que le está costando venir, pero mira, ahí lo tenemos, 14 kilómetros que se ha recorrido el jodido. Y ahora va a hacer lo mismo de que eso, que irá cogiendo el 1% de lo que le falte y cuando sea que narices sea, pues se nos equilibrará el sistema. Pues muy bien, a ver, tenemos un comportamiento de perseguir que podríamos decir, mira, lo hemos acabado ya, tenemos un enemigo que nos persigue. Eso sí, al enemigo este no le casquéis un obstáculo, que esto lo comentaremos más adelante, porque si le casquéis un obstáculo no hay colisiones con nada. O sea, yo le estoy diciendo a la Transform básicamente que avance y va a avanzar sin preocupar lo que hay en medio. Esto vamos a hacer una pequeña pruebecita que va a ser sacar aquí un muro tremendo. O sea, vamos a sacar aquí un cubete. En Y vamos a darle 20 metros. En X vamos a darle 20. Y me refiero, por un lado, atravesar el cubo y por otro lado, conseguir hacer un comportamiento inteligente que sortee los obstáculos no va a ser tan sencillete. Necesitaremos hacer unas cuantas cuentas más. A ver, voy a hacer una cosita y es que la esfera la voy a traer un poco cerca porque no quiero que la cosa vaya tan rápido. Bueno, este cubete, si lo ponemos ahora en ejecución, se nos va a atravesar todo, o sea, no se entera absolutamente de nada. Y una opción que tenéis por ahora, que no es correcto, es decir, mira, pues le pongo un rigid body, le digo que no quiero gravedad y se va a mover, pero como hay un rigid body, pues debería chocar. Esto va a funcionar, pero el comportamiento que va a tener no es... O sea, va a ser un poco no determinista, porque a Unity le sienta bastante mal que le digas en un mismo frame que haga dos cosas diferentes. Y aquí vamos a tener en un frame que el rigid body va a decir no pases, no pases, no pases, y el script en el mismo frame va a estar diciendo pasa, 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 pasa. ¿Qué hará? Vamos a verlo porque no tengo yo muy claro lo que hará, pero se quedará un poco pilladete. Lo que pasa es que igual llega un momento que atraviesa. Vamos a ver si lo dejamos más rato. O incluso si... A ver, el cubo lo tenemos ahí, fijaos que se le ve ahí palpitar. Vamos a ver si nos llevamos la esfera más lejos, porque como era el vector de salto va a ser cada vez más grande. Vamos a irnos a 300 metros. Fijaos que como ahora en un mismo frame el pequeño vector de avance que tenía no era suficiente, pero ahora resulta que sí que es suficiente para saltar, pues se nos ha traspasado el colisionador enterito y no hay mucha gran cosa que podamos hacer sobre esto por ahora. Vale, otra cosa que quería que mirásemos, vamos a intentar alinear los objetos. Y vamos a... ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un poco perretes y vamos a poner Y 3 clavados y X 7 clavados, ¿vale? 7, 3. Este vamos a darle también un 7, 3. Y a este de aquí vamos a darle también un 7, 3. 7, 3. Vale, con esto, aunque no lo parezca, los elementos están bastante alineados. Y este de aquí, a ver si no la liamos, le podría dar incluso un tamaño más pequeño. Podría ser, por ejemplo, pues bueno, un cubo 2, 2, 2. A este cubo le podría cascar un rigid body sin gravedad. Y vamos a ver qué narices pasa cuando esto, al avanzar, vamos a poner perspectiva, se encuentre con un cubo que sí que tiene, resulta que tiene gravedad. No que tenga gravedad, perdón, que tiene físicas, ¿vale? Venga, vamos a meterle cañita al asunto. Bueno, hemos montado un sistemita que decíamos eso, que no tenemos gravedad, pero tenemos comportamiento físico. Vamos a ver qué nos hace el cubete. Si le decimos que avance, más que nada es porque, fijaros que pues es que queda hasta bien, anda. Bueno, queda hasta bien, a ver, eso de que gire no es, simplemente está haciendo lo de que cada vez le falta menos para llegar. Un segundito que me acerque un poco. Pero ahora mismo, no sé si notáis que tiembla un poco el cubo, es que es bastante complicado al principio. Ahora lo que está pasando es que este rigid body como tal está conservando una inercia y yo lo que veo es que esa inercia, por colisiones varias que ha habido, tiene componente hacia la derecha. Pero tenemos por otro lado el componente de código que hemos hecho que le da un vector de avance hacia la izquierda. Como esos vectores cada uno tiene su valor distinto, pues este tembleque se produce por eso. Entonces es que una simulación que dices, joder, mira, parece que ya consigo hacer objetos que me persigan y que choquen y que todo va guay, nos está provocando glitches, que básicamente los glitches, es un término que proviene sobre todo de electrónica, son cambios de valor indeseados en ciertas variables, ¿vale? Cambios de valor pequeñitos pero que fastidian el controlador. Esto en un controlador de juego comercial, que tú te pongas a jugar y veas que el controlador te está haciendo estos tembleques, que hoy en día se ve de todo en los juegos comerciales porque hacen cada caca, pero bueno, me refiero que esto no sería lo adecuado, ¿vale? Entonces yo por ahora os propongo que nos quitemos de físicas, vamos a quitarnos estos cubitos de en medio y vamos a preocuparnos de que la persecución por lo menos pues vaya fluidita y sin problemas. Vamos a pasar otra vez al script y a ver, vamos a ver otro modo de trabajo porque
ahora mismo la cosa funciona sin físicas, pero tenemos el problema de que el avance es más grande cuanto más lejos estamos, y eso queda un poco raro porque, joder, nos podría interesar que la velocidad del objeto sea la que le digamos y ya está. Bien, para hacer esto que vamos a hacer ahora, vamos a pasar otra vez a la famosa API, a la Scripting Reference o al manual de Unity, y vamos a mirar sobre los vectores, ¿vale? Dejo la transfor abierto, por cierto, porque me refiero que vamos a tener que volver otra vez aquí a hacer cosas, pero vamos a abrir la clase, bueno, el tipo vector 3, porque si esto lo abriésemos, vamos a ver una cosa un poco curiosa, y es que decíamos que las variables tenían tipos, ¿vale? Pues resulta que vector 3 es un tipo que no es un tipo primitivo, es una clase con sus variables, que son x, y, z, que eso ya lo sabemos, pero además de esas variables va a tener más cositas. Vamos a abrir un momentito el vector 3 y vamos a ver qué pasa con las variables de esta clase. Porque ya lo abrimos, a ver, voy a cerrar esta ventanita, y nos encontramos con un puñado bastante gordo de cosas que dices, joder, si esto era un vector, madre mía, ¿para qué tanta cosa? Aquí nos habla incluso de que se pueden hacer multiplicaciones de vectores, que decíamos de vector por número. Realmente la API te especifica a bajo nivel todo lo que se puede hacer. Los vectores se pueden restar, se puede comprobar diferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede comprobar igualdad exacta entre vectores, aunque ya sabéis que yo esto no lo haría en la vida, pero bueno, más que nada porque los vectores guardan floats, por lo que os decía antes, ¿vale? Bien, pues a ver, si nos olvidamos un poquito de métodos, que todavía no hemos comentado nada, y vamos a las variables, ¿vale? Aquí tenemos unas cuantas que son de estáticas, que estas nos centraremos en 1 o 2 semanas, estaremos hablando a tope de las cosas estáticas, pero vamos a venir a las normales, por así decirlo, ¿vale? Porque aquí ya vemos x, y, z, que son las que sabemos que todo vector, pues bueno, en el editor las tiene. ¿Qué pasa con x, y, z? Vamos a echar un vistacito, porque si esto lo abriésemos, la API nos va a decir que estos son float, float y float, ¿vale? En cambio, si venimos hasta aquí arriba, nos encontramos con cosas un poco raras, porque aparte aquí nos dice que son de solo lectura, pero vamos a mirar sobre todo estas dos, magnitud y normalized, ¿vale? Porque, a ver, magnitud es un float, ¿vale? Y es la facilita, pero normalized resulta que es otro vector 3. Y esto es raro de narices porque básicamente el motor nos está diciendo que todo vector guarda su x, su y, su z y otro vector dentro, ¿vale? O sea, ocupan bastante más de lo que pensábamos. Magnitud, que es un float, nos dice el manual que es la longitud del vector. Esto lo mejor que podemos hacer es printear para que nos quede claro. Y conocemos el vector diferencia de posición, pues si printeamos diferencia de posición, punto, y ojo porque yo puedo acceder a la x, que es un float, puedo acceder a la y, que es otro float, la chuletita siempre nos ayuda, pero la magnitud que decíamos la tenemos aquí accesible también, que es otro float, por cierto. Vamos a finalizar línea, y es que resulta que con esta tontería que hemos hecho tenemos un calculador de distancia al objetivo. Esto ya, si hiciésemos que apareciese por la UI, cosa que no es difícil hacer que aparezca por la UI, pues genial. Pero vamos a ver qué nos dice el cubete. Vamos a hacer un pausa para que no corra mucho, porque nos está diciendo que 10 metros con algo, ¿vale? Y este valor debería de crecer constantemente, 987654332, lo que pasa es que cada vez decrece más despacio hasta el final. O sea, tenemos un valor de los vectores que nos puede venir bastante bien, y ahora resulta que tenemos otro más, que es no el magnitude, sino el normalized, que este es un vector. Vamos a ver qué pasa con el normalized. Porque, bueno, primero vamos a leer el manual. Ojo que yo el manual os lo paso rapidete, pero que estas cosas son para leérselas con calma, ¿eh? Y a veces incluso vienen con ejemplos de código y conviene probar, ¿eh? Nos dice que el vector este normalizado que nos guarda todo vector es el mismo vector, pero con magnitud 1, ¿vale? Esto de que nos diga de que sea de solo lectura hace referencia a que este valor del vector normalizado se está autocalculando automáticamente. Y es un poco raro, pero vamos a ver cómo se comporta. Porque si el vector diferencia de posición, de hecho, a ver cómo vamos a hacer un pequeño cambio, ojo con esto. Voy a hacer 2 prints de la diferencia de posición normal, de la diferencia de posición y de la diferencia de posición normalizada, ¿vale? El vector, o sea, los vectores que voy a printear deberían guardar valores prácticamente iguales, solamente que este debería ser muy largo en componentes float y este debería ser muy cortito porque este tiene longitud 1. Vamos a pasarlo a ejecución. Pauso rápido, o sea que es que me interesa ver enseguida. Vale, aquí vemos que para el vector diferencia de posición menos 0, 1, 2, menos 10 tenemos un 0, 0,2, menos 1. Fijaos que es una copia del vector, o sea, la dirección va a ser la misma. Lo que pasa es que esto asegura que el vector tiene longitud 1 exactamente, ¿vale? Para este caso de después,
Bueno, a ver, ojo con esto, ¿eh? Esto engaña porque nos ha sacado aquí 3 printeos iguales, que es por cuestión de lo que os comentaba de que la precisión de los float al printearse en consola está limitada a un decimal. Entonces resulta que, como tengo el colapse quitado, estos 3 vectorcitos que apenas han variado de valor, cuando los miro normalizados, pues prácticamente dan el mismo valor. Si esto lo dejo un rato más, llegará un momento, ahora sí, ¿vale? Que sí que salgan printeos nuevos y que los vectores normalizados y los vectores no normalizados pues se solapen. Esto, el colapse ayudaría bastante, por cierto, y aquí sí que veríamos pues eso, vector, vector normalizado, vector, vector normalizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué toda esta movida? Pues es que si queremos que el cacharrito nos avance de manera que no corra más cuanto más lejos esté, lo que podemos hacer es, en lugar de endiñarle aquí el vector a lo bruto, darle el vector normalizado, que nos aseguramos de que siempre tiene longitud 1 y no va a depender de la distancia al objetivo. O sea, podríamos poner aquí diferencia posición punto normalized, los printeos os voy a quitar, que no hace más que dar mal. Y con este comportamiento, el único, bueno, el pequeño liete que tenemos es que, a ver, vamos a empezar desde aquí, ¿vale? A la posición le estamos asignando el vector que ya guarda, más un vector de longitud 1, o sea, esto viene guay porque si no hacemos nada más nos va a avanzar 1 metro por frame, que eso está guay, pero ese metro por frame lo estamos multiplicando por la variable de velocidad porque queremos ajustar un poco. Yo me lo podría crujir perfectamente, o sea, lo podría dejar así. Y el comportamiento ahora por lo menos tendrá velocidad constante, porque siempre va a avanzar 1 metro por frame. 1 metro por frame ya habéis visto antes que era bastante rápido, pero el cubete este, vamos a... Hoy va, sí que le ha costado compilar esta vez, joder, eso que le he quitado cosas en lugar de metérselas. Vale, esto por lo menos nos llevará a dar un avance constante de 1 metro por frame, que será bastante rápido, pero ahí lo tenemos. Y ahora viene la locura. Ahí se ha quedado el bicho pilladísimo y dices, ostras, ¿esto por qué narices nos hace esta cosa? Pues es que vamos a pausarlo un momento, a ver si lo puedo pausar en un extremo. No tendré esa suerte, bueno, da igual. Aquí lo que está pasando es que llega un momento que está tan cerca del objeto, que está a menos de 1 metro de distancia, se calcula el vector diferencia y el vector diferencia mide menos de 1 metro, pero como le estamos diciendo que avance 1 metro, avanza y se pasa de largo. En ese momento comprueba el vector diferencia es menor de 1 metro, pero como le hemos dicho que avance 1 metro, pues avanza y se vuelve a pasar de largo y así hasta el infinito. Lo que deberíamos hacer aquí sería meter una comprobación, que es con lo que estaremos en los próximos streamings, unas condiciones para que solo ejecute el comportamiento de avance cuando esté a una distancia menor que tanto, ¿vale? ¿Cómo podemos averiguar la distancia a la que estamos? Pues con diferencia posición punto magnitude, tenemos un calculador de distancias puro y duro, sencillísimo de usar. Vale, vamos a poner en uso la variable de velocidad y podemos hacer una cosita. Vamos a sacar un momento la calculadora de Windows. Hemos visto más o menos que como no tenemos apenas nada en escena, este cacharro está funcionando unos 120 frames por segundo aproximadamente. Pues bueno, voy a hacer una cuenta que es 1 partido por 120, porque si damos este valorcito de velocidad en cada frame, al pasar los 120 frames, que son un segundo, me debería haber avanzado una unidad exacta, ¿vale? Esto es un truquete que vamos a hacer temporalmente hasta que consigamos o hasta que veamos hacer que las cosas avancen en unidades por segundo exactas. 0,00083, pues vamos a decirle al cubo que en la velocidad 0,08333 hasta lo que me aguante el float, que no será mucho, bueno, sí que ha aguantado. Vale, a ver, si lo ponemos en marcha, ¿dónde estás? Esto me debería asegurar, bueno, asegurar no, ojo, me debería hacer que más o menos el objeto avance una unidad, o sea, el vector unitario, el vector normalizado, por segundo. Siempre y cuando el FPS se mantenga cerca del 120, claro. Vamos a empezar con una pausita. 102, y esto va muy rápido, ¿Qué he hecho mal? No guardar el script, apostaría. Sí, pues sí que he guardado el script. Entonces, vale, lo que he hecho mal es no multiplicar por la velocidad. Vamos a volver al caso que estábamos al principio. Y ahora sí, esto ya debería... O sea, vamos a intentar mantener el cacharrito a raya. Vale, anda, me dice, no se puede utilizar, ahí va, nada, que estoy yo de lunes. Nada, a ver, no se puede sumar un vector con un float. Hemos dicho antes que lo que se puede hacer es multiplicar, ¿vale? O sea, sí que podríamos hacer que un vector sumase el mismo float en X, el mismo float en Y y el mismo float en Z, pero tendríamos que hacer un new vector 3, velocidad. Esto ya sí que me debería decir el motor. Es que el error que me estaba diciendo es, oye, macho, que no puedo utilizar la suma entre float y vector. Vale, ahora que sí que ha colado todo, esto debería avanzar 1 metro por segundo. Que despacito, pero mira, por lo menos no va como antes a lo loco, ¿eh? Esto debería ser 1 metro por segundo, ya os digo que estamos haciendo las cosas un poco a lo bruto. Nos podemos aquí desesperar hasta que la cosa llegue a su sitio, o sea que no voy a esperar a que acabe. Pues bueno, con esto tendríamos un comportamiento que, a ver, no hemos hecho una de las pruebas que más me interesa hacer,
y es que vamos a ver qué pasa si la bola está en movimiento. O sea, estamos viendo que el cubete se mueve en una dirección, que bueno, pues no está mal. Pero vamos a ver qué pasa si la bola se nos menea, porque fijaos que el hecho de que yo varíe la posición hace que el vector diferencia de posición se recalcule y que el objeto sepa avanzar en la dirección que le corresponde. Yo puedo torear a mi cubo como me dé la gana, ¿vale? Pues bueno, todo va guay y con esto pues hemos visto una pequeña introducción a la modificación de vectores, ¿vale? Y de hecho hemos visto una pequeña introducción a la modificación de una transform. Ahora lo que vamos a resolver, que es lo que suele liar un poquito más la historia, es el hecho de que el cubo, en lugar de estar avanzando a nivel posicional, pero con una rotación que nunca varía, la rotación del cubo sea tal que mire siempre al objetivo, de manera que cuando yo venga hacia aquí, pues el cubo mire para aquí, pero si yo lo toreo, que el cubo se dé la vuelta y mire hacia allá, ¿vale? Que ese sería el comportamiento guay que queremos hacer. Si lo empezamos a pensar, diríamos, bueno, pues sabemos que está transform position, pues de la misma manera estaba transform rotation, pero como ya os he dicho que transform rotation es una quaternion, podríamos ir a la transform.euler angles, ¿vale? Tendríamos que acceder aquí y calcular la rotación objetivo, cosa que puede ser, o bueno, de hecho no se puede hacer, es que eso sería un infierno, ¿vale? Sería cuestión de hacer muchísimas cuentas y requeriríamos saber de trigonometría y de bastantes cosas que no nos van a hacer falta. ¿Cómo vamos a aplicar la rotación? Pues es que es un poco curioso, pero por mucho que tengamos la rotation, que es una quaternion, y por mucho que tengamos luego los Euler angles, que son un vector 3, resulta que a la hora de rotar ni se utiliza la transform rotation ni se utiliza la transform.euler angles. Hay otros modos de rotar más productivos, vamos a decir. Y para eso vamos a venir un momentito a la API de la transform, que la API de la transform, donde estará, pues bueno, una forma fácil de llegar es desde la transform de monobehavior y abro la clase transform al completo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con la clase transform? La clase transform es un conjunto de variables y un conjunto de métodos. Como no hemos visto los métodos, vamos a ver las variables. Entonces, nos encontramos aquí con el chorizo este enorme, porque es que esto es lo que mosquea un poco al principio de decir, o sea, nos dices que una transform son 3 vectores y luego nos traes aquí y nos dices que hay 25 variables, ¿por qué? Pues bueno, ya hemos visto la posición y la posición local, obviamente esto van a ser vector 3, es como una casa. Hemos visto los ángulos de Euler, que obviamente van a ser otro vector 3 de la leche. Y vamos a ver 3 variables más, de eso vamos a cerrar aquí un poquito de porquería, porque son 3 variables que vamos a utilizar muchísimo, que son forward, right y up, ¿vale? Estas 3 variables de la transform son 3 vectores, nada más y nada menos, y estos 3 vectores resulta que son estos 3 vectores que veis aquí, ¿vale? Es decir, todo objeto tiene su posición en el mundo y su posición respecto del padre. Todo objeto conserva su rotación en el mundo y su rotación respecto del padre, lo mismo pasa con la escala, pero estos 3 vectorcitos de aquí nos pueden venir muy bien, porque es que cuando queramos que el objeto avance le podremos decir, mira, suma en este vector, y tendremos ya el avance hacia adelante. Cuando queramos eyectar el piloto del caza, pues diremos, mira, empuja el objeto en este vector, y tendremos que el piloto, sea como sea que esté el caza girado, sale hacia arriba. Entonces son 3 vectores que son muy importantes. Podríamos hacer unos prints, pero lo que pasa es que fijaros que las componentes X y Z que guarden pues pueden ser una auténtica locura. Cuando el cubo está con rotación neutra, de hecho vamos a ver la diferencia si queréis. Cuando el cubo tiene rotación neutra, los vectores estos valen 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Vamos a comprobar eso ahora mismo. Pero cuando el cubo rota, pues ya la cosa cambia un poco. Vamos a hacer que nos haga un printeo de transform.forward, por ejemplo. Vamos a usar este. Y esto en eje, bueno, creo que no tengo más printeos por consola, a ver si es verdad. Así que bueno, Vale, 001, 001, 001, todo muy bien, vamos a colapsar, que si no esto es una locura. Y vamos a ver qué pasa si repetimos la misma historia, pero con el cubo rotado a potra. Ahora mismo, joder, qué mala suerte. Digo que se me ha quedado el vector igual, venga, macho. Voy a echar el vector en una dirección contraria. Fijaos que esta dirección debería tener una componente X positiva, y si nos ponemos aquí un poco tiquismiquis, una componente Y negativa, de hecho X positiva y negativa, a ver si es verdad. Vamos a hacer un play. Vale, aquí lo tenemos, X positiva y Y negativa, que os decía, una componente X bastante grande, por cierto. Bueno, y ahora mira, cuando está el vector aquí, como está bailando, que no me acordaba que le hemos puesto la física, madre mía, pues bueno, tenemos que el vector forward este pues va cambiando de valor. Por cierto, aunque aquí no queda muy claro por la poca precisión que tiene al mostrar por consola, los vectores right, up y forward son vectores unitarios, son vectores de los que te interesa conocer la dirección, pero no tiene sentido conocer su magnitud. Entonces, Unity los guarda internamente como vectores unitarios.
¿Qué utilidad tienen? Yo os decía que para poder sumar viene muy bien, pero es que resulta que, igual que antes hemos hablado de algunos valorcitos que había guardados y que eran de solo lectura, de hecho hemos dicho que de la clase vector 3 sin ir más lejos, el campo con la magnitud es de solo lectura, el campo con el vector normalizado es de solo lectura, pues resulta que cuando miramos los vectores forward, up y right, no ponen en ningún sitio que sean de solo lectura, es decir, yo voy a poder coger este vector y decirle que coja otro valor. Entonces, ¿qué pasaría si, ya que conozco yo el vector diferencia de posición, cojo y le digo que el vector forward tome el valor del vector diferencia de posición? Porque es que si todo va bien, es posible que el cubo se nos gire hacia el objeto. Vamos a ver qué pasa. Por suerte son todo vectores, o sea que no va a haber que hacer aquí multiplicaciones ni nada raro. Y vamos a poner aquí un comentario de rotamos hacia esa dirección. Cosa que haríamos con transform.forward igual a diferencia de posición normalizada, por ejemplo, ¿vale? Me refiero que este vector es un vector normalizado, pues le voy a dar otro que sea también normalizado. Y si todo va bien, esto debería hacer que el bicho nos persiga como nos tiene que perseguir, es decir, con su giro y con todo. Me ha desesperado un poquito lo lento que iba, o sea que le voy a meter un poco más de chicha al avance. Vamos a meterle aquí 0,02. Todos son valores un poco a potra. Vamos a quitar estadísticas y vamos a ver qué pasa si echamos un vistazo a esto, ¿vale? Vamos a alejarnos un poco. Como el cubo tiene su script con comportamiento autónomo, yo voy a manejar, entre comillas, a la esfera. Por ahora no va mal, pero vamos a ver qué pasa si empezamos a torear, ¿vale? Por ahora tampoco va mal, venga, pues vamos a torear ya en serio. O sea, vamos a hacer que la bolita marea al cubo y ahí tenemos que la forward del cubo, o sea, si esto lo pausamos, la forward del cubo siempre va a ser el vector diferencia de posición exacto, entonces siempre vamos a tener el cubo mirando al objetivo. Si nos da por hacer toreos más extraños, fijaos que el comportamiento es bastante natural dentro de lo que cabe, incluso hay veces que hace un tirabuzón un poco raro, que parece que esté hecho por nosotros para que el comportamiento de persecución sea más real, pero no, esto lo está haciendo todo el motor por su cuenta por cálculos internos, simplemente el vector forward pues estamos dando otro valor y ya está. Tenemos un comportamiento de persecución que es mínimamente aceptable para lo poco que hemos hecho con variables, porque estamos todavía sumando y restando. Líos que tenemos con esto, pues que por ejemplo esto de que se dé la vuelta a toda leche, pues no, es un poco contraproducente, porque es que si este cubo disparase no fallaría ni un tiro, o sea, el cubo este es implacable y de hecho pues bueno, se hacen bastante pesados los enemigos que programas con técnicas tan sencillas. Interesaría que el cubo, pues bueno, primero rotase suavemente al objetivo, segundo, tuviese rutinas de cambio de comportamiento que no solamente fuese perseguir, y luego lo que os decía de que habría que poner una distancia de parada que no sea por efecto de la física, porque estos glitches no son, o sea, no vamos a hacer juegos que tengan este tipo de comportamientos, ¿vale? Haremos las cosas bien. Vale, pues hecho esto y habiendo sumado y restado, pues tenemos un script que con 3 operaciones de sumas y poco más, eso sí con vectores, que es lo que ya cambió un poquito, pues vamos, podemos hacer comportamientos guays. ¿Qué nos queda a partir de ahora? Pues bueno, con vectores nos vamos a poner las botas de trabajar en este módulo, o sea, vamos a hacer de todo con vectores, pero gran parte de las cosas que haremos, o sea, lo que ya tenéis que empezar a acostumbraros es a qué pasa cuando sumas vectores, que básicamente avanzas, y qué pasa cuando restas vectores, que básicamente obtienes los vectores de diferencia de posición, que valen siempre para comportamientos de inteligencia artificial, pero que bueno, que lo usaremos mucho. Dicho esto, chicos, pues bueno, lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya parecido entretenida la práctica esta. Os invito a que la probéis. O sea, esto lo chulo de esto es que si lo copiáis os va a funcionar a la primera, pero está bien que lo razonéis. Sí que son prácticas tan sencillitas que es que os deberían salir prácticamente, si lo hacéis por vuestra cuenta, el mismo código que a mí, más o menos, ¿vale? Pero bueno, ya podemos empezar a hacer cosas que se muevan, que es la diferencia respecto de lo que hicimos la semana pasada, donde las cosas todavía no se movían.